Bueno, vamos rapidito a una información de última hora que trasciende por acá. Posponen vista preliminar contra madre e hija imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole en Aybonito. Esto luego de que la nueva defensa alegara que no tuvieron tiempo suficiente para prepararse. El proceso para determinar si hay causa para juicio se retomará el 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el Centro Judicial de Aybonito. Bueno, ahí está. Esto es algo típico. Bueno, bastante normal que no se hayan tenido tiempo para prepararse. Es de esperarse que dos personas que contaban con una representación legal que luego se retira, entran en el trámite de contratar nueva representación legal. Tengo entendido que madre e hija tienen representación legal diferente. Y además de lo mediático que es este caso y de la situación tan extraordinaria que ha creado, pues los abogados responsablemente necesitan tiempo para prepararse, para discutir lo que tengan en mano y era bien probable que pasara lo que pasó hoy, que solicitaran una posposición para estar sobre todo en un caso de asesinato, pero no lo he presentado, déjenme presentarlo. Escuchaba a Jorge Santini del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, alcalde. Bueno, también está por acá Manuel Calderón Cerrame del Partido Popular Democrático. Buenos días a los compañeros, a ti y a la audiencia. Manuel, hacía tiempo que no te veía y como siempre está acá Sharp Filme y a mi derecha Adrián González Costa del PIB. Pero Adrián siempre dice que de frente es muy buenos días a ti, Sonia, a los compañeros y a las personas que nos sintonizan y que me ven a su izquierda. Siempre. Sí. Bueno, reflexión, esto es normal, así que... Yo creo que esto es un caso, más allá de las implicaciones legales y de, como dice Jorge, sí, para la nueva representación legal de estas dos personas acusadas, pues sí, debe haber un tiempo razonable para que se puedan empapar y ver cuál es la estrategia legal que van a estar presentando en cuanto a un caso que ha creado una gran consternación, que ha sido muy mediático, que ha generado reacciones no solamente de familiares, amistades, cercanos, con pueblanos de Aybonito, igualmente de la clase política del país. Así que yo creo que más allá de todo, lo importante aquí es que se dé a cabo el proceso y que se haga justicia. Y que se haga justicia y sobre todo, Adrián, que pase el proceso que tiene que pasar, que no es el juicio de medios, que no es el juicio de la calle o con el vecino, que es el juicio en el tribunal, porque yo levanto bandera y de verdad, sin justificar nada ni nada, los movimientos que hemos visto de la niña menor podrían, desde mi perspectiva, implicar, ¿verdad?, cosas de salud distintas. Yo no voy a entrar allí, pero ya los tribunales harán su trabajo, por eso es que es importante no emitir, obviamente los peritos harán su trabajo, por eso es importante que usted y yo no pasemos juicio sin conocer todos los detalles de un caso. Adelante, Adrián. No, y aunque es típico ver posposiciones y suspensiones de vistas en los casos criminales y en los civiles también, particularmente en este caso, por distintas razones que ustedes han mencionado, pero por ser una menor. Claro. Aquí hay una menor que va a ser acusada como adulto y que estuvo con la misma representación legal que su mamá. O sea, que ya ese es un argumento que puede alterar las fases futuras del caso, porque pueden haber planteamientos de distintas índoles, incluso que no estuvo representada correctamente. Y pues me imagino que su nuevo abogado se reservará el derecho en su estrategia. Debo suponer que en la primera etapa del caso, aquí la controversia va a estar si en efecto esa menor merece ser juzgada como adulto o no. Por eso que hay muchos planteamientos que habiendo un menor que se de por medio se pueden hacer que no se habían hecho. Segundo, como bien indicaste, es un caso muy mediático y una de las controversias que posiblemente aflore es si se debe transmitir o no. Que se había aprobado la petición, pero tratándose de una menor, es distinto también el análisis que tiene que hacer el tribunal a la hora de decidir si se transmite o no la vista. Hay muchas cosas que están sobre el tintero. Aunque la vayan a juzgar como adulto, lo que pasa es que tendemos los seres humanos a reaccionar a lo terrible de una situación. Y esa situación es terrible, pero entonces de ahí se desencadenan un montón de cosas. Esta menor que va a ser acusada y juzgada como adulta, pues tendrán sus abogados, como dijo Rian, la oportunidad de hacer representación de si debe ser así o no, o si debe haber algún tipo de leniencia. Hay que ver, entre otras cosas, el dominio emocional de su madre sobre su hija, para uno pensar que las dos actuaron allí, si fue en concierto como un acuerdo, no sé. Esto es una cosa bien complicada. Volver a celebrar la regla 6. También. Porque, ¿sí? Sí, por eso te digo que si hay un planteamiento de derecho, en términos de los derechos constitucionales de una de las dos, pero particularmente de la menor,
en cuanto a la celebración de aquella regla 6, ambas compareciendo con la misma representación legal. Un planteamiento que se puede hacer es que esa vista no se debió celebrar como se celebró y celebrarla de nuevo. Hay muchas cosas que pueden pasar. Pues ahí está. Bueno, nos seguiremos informando según vaya transcurriendo los hechos del caso y, bueno, la información. La policía entrevistó a la senadora Joan Rodríguez Bebe con relación a lo que supuestamente, ¿verdad?, las alegaciones que se hacen, perdón, de forma anónima, y Rodríguez Bebe se negó a llenar el documento informativo como presunta víctima de violencia de género. Ahí hay una carta que luego se envía y donde, ahí está firmada, se está viendo para las personas que nos están viendo, obviamente la tenemos allí puesta, donde lo que se alega o se solicita es que se investigue, que la policía investigue, pero en ningún momento obviamente se niegan los hechos en ningún lugar. Bueno, ella no aceptó. Que la policía investigue ¿qué? Que la policía investigue la filtración. La filtración del documento por parte de la agencia, que fue la pregunta que hizo Juan Costa en la conferencia de prensa. Yo creo que la carta de la senadora valida tanto la pregunta que hizo Juan Costa porque la OPM, que es la agencia que tiene la jurisdicción para velar por los derechos de las mujeres en este país, tiene que rendir cuentas de cómo ese documento salió de la OPM. ¿Fue filtrado por la agencia? ¿No fue filtrado por la agencia? ¿Fue filtrado por la persona que lo llevó a la agencia? Porque al final, fíjate que ella no tiene la intención de hacer una reclamación contra Mercader. Y el filtrar ese documento atentó contra los derechos de la senadora de reservarse la decisión. Y ahora todo el país está discutiendo ese caso que ella decidió no discutirlo públicamente. Que haya ocurrido o que no haya ocurrido. Esa parte no la... Bueno, ella negó que hubo violencia de género. Ella negó el hecho de que hubiese violencia de género. ¿Ella lo negó? Sí, eso cuando circuló en las noticias decía que hizo eso, pero negaba. Pero aquí hay que tener algo bien claro, porque si bien es cierto el derecho que le asiste a ella como presunta o alegada víctima de una confidencialidad, y también el derecho que tiene ella de ir o no a someter un proceso, una querella contra su pareja, entonces, consensual. Yo creo que aquí también hay algo que es importante. La gobernadora, el día que se ocurrió el exabrupto con el periodista Juan Costa, indica que ese documento que se filtró no era idéntico al que ya se había radicado ante la OPM. Es decir, hay un documento que se radicó en la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Sí, correcto. Si ese documento es ese o es ese mismo, por ese tiene unas alteraciones, pero esas alegaciones están ante la oficina de la Procuradora de las Mujeres, hay una responsabilidad por parte de la oficina de la Procuradora de la Mujer de investigar en ese proceso quién fue la persona que filtró ese documento. Si es que alguien de la oficina lo filtró o no fue, como dice Adrián, el que la llevó y de una vez para crear el chisme. Hay que investigar. Hay que pasar un proceso de investigación. Y un poco la policía y el Departamento de Justicia, que tiene jurisdicción sobre las agencias también. Yo creo que el Departamento de Justicia debería, sin que se lo pidan, abrir una investigación. Yo escuché que iban a investigar. Ya la policía le había pedido al Departamento de Justicia que interviniera de alguna forma. Y tengo entendido que hoy, por lo que leí en los medios, en los periódicos hoy van a citar y van a entrevistar a Carlos Mercader. Así que, pues eso es parte del proceso. Pero aquí sí es cierto. Ellos ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas. O sea, por eso claro, es que no sé, y me parece que la Procuradora de la Mujer, más allá de exigirle disculpas a un periodista que hizo una pregunta que provocó un exabrupto que todo el mundo lo vio, pero más allá de eso debe de provocar un proceso interno de investigar quién fue o si hay una persona filtrando información que es confidencial sobre presuntas víctimas de violencia doméstica en la agencia que pero a efectos de violencia eso de también se le pidió, en general. Sí, a esos efectos ya también se le había pasado a la policía para que la policía también hiciera una investigación. Y eso lo dijo la gobernadora. Eso lo dijo la gobernadora. Entre otras cosas. Bueno, hablamos con Jorge Santini, Manuel Calderón Cerame y Adrián González Costa. Luma advierte que que si lo obligan a pagar los enseres dañados va a aumentar la tarifa. A esto a colación de que la querella que se ha sometido el DACO fuera acogida. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Cuánto más hay que aguantarle Luma? O sea, yo creo que aquí parece, el caso Cholito, que lleva la secretaria del DACO, yo lo apoyo en mi carácter de cliente de Luma, igualmente como secretario general del Partido Popular, que lo hay que apoyarlo, y como ciudadano. Sí. Pero me parece que Luma aquí, ¿cuánto más hay que aguantarle? Yo creo que ya está maduro para provocar y aprobar la legislación
del Partido Popular en Cámara y Senado para iniciar la cancelación del contrato de Luma ya. Bueno, ¿Hasta cuánto más hay que esperar? Yo creo que los pasos hacia la cancelación se están dando. Hay seis acuerdos o 6 instancias dentro de lo que se ha estado discutiendo con la oficina que dirige el SAR y las APP para establecer el reclamo que me imagino que terminará en el tribunal, sea como sea, para que Luma salga, y obviamente el proceso en que se contrate o se convoquen una o varias, yo preferiría que fueran varias compañías, pero ciertamente en eso tenemos que concurrir. Si por tu gestión yo estoy sufriendo pérdidas y estoy sufriendo daños, como pasaba con la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro. Yo sé que era difícil, era un proceso engorrosísimo, pero si se me dañó mi nevera nueva o mi nevera de tanto tiempo, el aire acondicionado o no sé qué, el televisor. Había un remedio. Pues había un remedio, uno reclamaba, uno llevaba la evidencia. ¿Por qué Luma no? ¿Por qué Luma no? Y es lo que tú dices. ¿Qué más le vamos a aguantar? Y en ese sentido, yo creo que el proceso que ha avanzado bastante debe culminar en la eliminación del contrato y, que es la parte, me parece que más difícil, la contratación de una o varias compañías que la suplanten, y me imagino que el eventual caso en corte que ellos tratarán de llevar. En 8 meses, como dijo la chef. Mira, aquí el gran elefante en la sala es cómo la privatización ha llevado al gobierno a tener que demandar a Luma por una obligación que cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica estaba entre las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si la Autoridad de Energía Eléctrica, por alguna falla suya, provocaba que se le dañaran enseres a los abonados de la autoridad, estaban obligados, punto. Yo no sé si pagaban del todo, pero la obligación estaba. La obligación estaba. Yo no sé si yo creo que por tratarse de una entidad privada, la única opción que tiene el gobierno es llevarlos al tribunal como si se tratara de un comercio, como si se tratara lo que es una compañía privada del cual no tenemos ningún tipo de control. Por eso nosotros planteamos y legislamos, es la única propuesta que se ha presentado, el PNP no la quiere, que el gobierno retome el control de la autoridad de la energía en el país, desde la generación hasta la distribución, porque es la única garantía. Imagínate el gobierno autodemandándose. No, la gobernadora tendría la facultad. Fíjate que dicen, eso es politiquería del PIB. No, politiquería del PNP. Nosotros no tenemos el gobierno. Nuestro proyecto es para que este gobierno asuma el control. Se le va a dar a Jennifer y a quien ella decida. Santini. O sea, así de desprendido. Bueno, yo no volvería atrás, porque yo recuerdo, hasta que comenzó Luma, con todos los problemas que ha habido, yo recuerdo a cuando aquí la gente vivía con la horrible y cotidiana y diaria queja de que la autoridad no está cumpliendo, que los empleados están todos en una orilla. No, además se quebró. Y además que está quebrada. O sea, está bien. Yo no vi ellos, el PNP y el PNP quebraron un monopolio. Yo no viraría para atrás. Yo creo que el proceso tiene que seguir, para mí, lo digo honestamente, fuera de todo ataque político, el proceso, en la medida que pueda seguirse adelantando rápido. 1, para tener quienes van a venir a sustituir a Luma. 2, para que esa sustitución y ese acuerdo contenga algunas cosas que este actual no tiene y que hace más difícil bregar con Luma. Y tercero, que Luma se vaya. De una agencia. Y tenemos el Departamento de Educación en la misma situación. Y van a haber otras agencias. Pero Sonia, lo siguiente, yo creo que amarrarse o exclusivamente al modelo público o al modelo privado de sopetón y de cantazo, yo creo que puede ser otro error adicional en la tragedia de Puerto Rico de su sistema eléctrico. El primer paso tiene que ser cancelar el contrato de Luma. En enero de este año, el Partido Popular Democrático radicó legislación en Cámara y Senado. Lo que venga después de la cancelación puede ser un modelo cooperativo. Pero es que no puede cancelarse el contrato y quedarnos en el aire tampoco. Bueno, eso sí es para las gradas. No es para las gradas. Para las gradas es la quimera que tú estás proponiendo. 100 páginas. Lo que pasa es que tú puedes asumir el control con lo que queda de la autoridad en lo que buscas un suplente al modelo que tienes ahora mismo con Luma. Tienes que buscar la manera, o puede ser un modelo cooperativo, o un modelo híbrido, o un modelo público, o un modelo privado. Tienen que estar todas las opciones sobre la mesa. O un modelo cooperativista. Es gobernar responsablemente. Regresar al pasado o tener lo que tenemos, que lo trajo el PNP, no puede ser opción. Es que estamos peor que en el pasado. No es volver atrás, porque es que el presente es peor que lo que había. Y
no sé por qué es la demonización con lo público. Voy a dar un ejemplo de la estadidad. En Austin, Texas, que es una ciudad enorme, de más de 1 millón de habitantes, trataron el modelo de privatización, no funcionó. Y hoy en día es un modelo ejemplar en Estados Unidos de cómo el gobierno de Austin, que es una ciudad, maneja muy bien de forma pública su energía eléctrica. Para que tengas una idea, puede haber unas partes en Puerto Rico que el modelo que lo controle sea público, otras partes sea privado, otras partes sea una cooperativa, sea un modelo híbrido. El modelo que mejor le pueda funcionar al país, pero no puede ser amarrado exclusivamente al pasado, y el 11 es lo que tenemos ahora, que es lo que está... Pues radiquen un modelo híbrido y se evalúa. Se radicó la cancelación del contrato de Luma. Pero no hay un plan para después. De Luma que ustedes nos radicaron. Lo que pasa es que la propuesta del PPD está dentro de las 100 páginas de la del PIB. Porque nosotros tenemos cancelar el contrato de Luma, el de Genera y lo que viene después. Lo que pasa es que Adrián lo mencionó, la cancelación no puede ser te cancelo, vete, y entonces mañana ¿quién viene? El de atrás o el que estuvo, el que va a venir o los que van a venir, los cooperativistas. Es un proceso bien complicado que es lo que se ha estado llevando a cabo. Y los que creemos que Luma debe salir del panorama, pues estamos en esa línea, pero no puedes apagar un switch y mañana cuando haya que prenderlo no haya quien lo haga. Tu delegación le votó a favor el jueves, aunque lo colgaron los PNP. Está bien, que no lo vieron con malos ojos. Porque como te dije, no nos oponemos al modelo público de cantazo. Esa fue la impresión que yo tenía hasta ahora. Lo que te estoy proponiendo es lo siguiente: cancelemos primero el contrato Luma y pongamos todas las opciones sobre la mesa y escojamos la que mejor le funcione a Puerto Rico. No a base de lo que proponga un político. Ok, si tú lo cancelas ahora, a base de lo que propongan expertos y conocedores en el tema energía. O sea, porque cancelemos lo primero que lo cancelamos. Tú sometes la legislación de cancelar el contrato de Luma y se lo notificas a la compañía y lo llevas a los tribunales y llevas el caso y la compañía va a tener la oportunidad de defenderse igualmente y el gobierno va a tener como política pública que inicia y la gobernadora va a poder comunicar que ya inició en los tribunales el proceso de la cancelación del contrato de Luma. ¿Y si perdemos el caso en el tribunal? Yo creo que eso está más quimeroso que lo que es. Por eso, ¿cómo vamos a dejar? O sea, si la Asamblea Legislativa legisló para que llegara a Luma, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de legislar para que se vaya a Luma. Eso es lo que hizo el Partido Popular, Adrián. Pero no, lee la legislación del Partido Popular, pero que el proyecto se radicó en Cámara y en Senado. Lo que tú acabas de decir es que la legislación de ustedes provee para que se cancele a través del tribunal. Se le notifique. Bueno, el proceso que pues se le notifique. No te entiendo. Que se le notifique a la compañía. Que los oyentes tampoco. Se le notifica a la compañía que se inicia el proceso de en cancelación. El tribunal. Puede ser en el tribunal o puede ser igualmente por parte del Ejecutivo. ¿Qué dice el proyecto del Partido Popular? ¿Es la Asamblea Legislativa o es el tribunal? La Asamblea Legislativa en el Poder Ejecutivo. ¿Y dónde entra el tribunal? Es que tú fuiste el que trajo el tribunal, eso no lo he traído yo. Notificas a la compañía. El proceso que tiene el contrato es que se notifica en los tribunales. Y ese es el proceso. ¿Qué? Porque en el tribunal que demanden si es un asunto legislativo, ¿por qué lo vas a discutir en los tribunales? Aquí aprobamos la ley y ellos que le impugnen allá ellos. Porque el proceso de establecer la política pública del gobierno lo puede hacer desde la Asamblea Legislativa porque la gobernadora no lo ha hecho. Pero es que la política pública se establece en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué tú le vas a notificar un proceso legislativo cuando los tribunales lo primero es que no pueden dar opiniones consultivas? Porque la gobernadora no lo ha hecho, Jorge. Como la gobernadora, cuando Luma se queje de incumplimiento, que vayan al tribunal. Pero la ley tiene que seguir su curso y la cancelación su curso. La promesa de cancelar el contrato. Bueno, lo que pasa es que no lo va a hacer como tú dices, cancélalo ahora y mañana veremos. Yo creo que eso es más quimera que lo que tú estás diciendo quimera a los independentistas, a la delegación. El primer paso es la notificación a la compañía. Por eso es que el CEL de Energía está recogiendo los 6 puntos que dijiste ahorita para notificar la Luma, que son los puntos de incumplimiento para que se vayan. Ahora, primer paso es derogar la ley. Lo que está haciendo el Partido Popular es que se le notifique a la compañía mediante legislación firmada, porque es resolución conjunta, por la gobernadora de Puerto Rico, que la política pública del gobierno del Estado Libre Asociado es que la cancelación del contrato va. A nosotros no nos notifican de la legislación se aprueba ya, y es de aplicación general, no hay que mandarle cartas a nadie con una ley. Pica y se extiende, como usted ve, yo todavía no Paños escucho, tibios. todavía yo no escucho cómo vamos a despolitizar, que fue el problema raíz de la quiebra de todo. Allí metían a todo el mundo y manejaban aquello como un kiosco de la esquina de los partidos. Esa parte no la escucho y no escucho cómo vamos a crear un documento que no nos cojan de soquete como los documentos que tenemos escritos por los bufetes más inteligentes del país, pero que nadie puede romperlo, que nadie sabe cómo utilizarlo. Pues la mejor experiencia es esto que ha pasado. Entonces, pues todo mire, eso que se ha convertido en el pollo, que no esté. Cómo la izquierda se pone de acuerdo con la derecha y la derecha con la izquierda con el centro. Pero fíjate, entonces, Sonia, resolvemos el problema. Podemos traer un ejemplo muy reciente. Cuando se aprobó la Ley 7,
Hubo notificaciones a los empleados, hubo una transición ordenada, hubo todo esto. No. El gobernador dijo, hace falta una medicina amarga porque nos van a quitar el crédito, bla, bla, bla. Legislaron, despidieron a miles y después los empleados demandaron. Eso no lo podemos hacer con Luma porque no vamos a pagar el switch. Pero claro que se van y nos quedamos sin luz. Si se hizo con 20,000 personas de carne y hueso, lo podemos hacer con yo creo que hay una diferencia. Yo creo que eso fue una legislación terrible de Fortuño. Pero ¿quién va a correr aquello? Que le costó las elecciones, by the way. Tiene que ser un proyecto completo. No me voy a meter en la cosa esta, me voy a ir al acueducto que está igual de malo o peor. ¿Por qué denegaron atender al señor presidente de Acueducto allí en el Senado? ¿Por qué no se aprobó? Porque venía del PIB, politiquería también. O sea, el país quiere saber qué dijo, qué pasó, que aquí estuvimos todo el verano sin agua en muchos sitios, que hay sitios que llevan años sin agua. Lo que pedimos fue interpelarlo, cosa que pasa allí a cada rato. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Y nosotros pedimos que se despidiera a la persona porque es un incompetente en la posición y le tuvieron que poner una persona por encima que con conocimiento más o menos ha tratado de comunicarle al país lo que ha ocurrido con el problema de acueducto en Puerto Rico, que es Carlos Ignacio Pesquera. Ahora digo yo, el Partido Popular fue más allá, pidió la destitución inmediata del presidente de la Autoridad Después que se despida no puede dar explicaciones. A lo mejor después que dé las explicaciones son tan insuficientes que él se despide. Pues yo creo que las explicaciones hay que darlas. Y las explicaciones hay que darlas. Colgó la interpelación también. Hay que darlas correctas. ¿Y cuántas explicaciones necesitan? Y segundo, lo que yo he podido explicaciones para leer, porque ya lo dijo Pesquera aquí. Espérate, pero es que las explicaciones tengo que, ¿verdad? Pesquera dijo aquí cuál era el problema. Para eso ustedes pagaron un estudio, él lo hizo y entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo no tengo conocimiento de los detalles del estudio, pero aquí estabas de acuerdo en la interpelación. Por lo menos se ha demostrado que aquí hay falta de pericia de personas que atiendan, ocupen, intervengan, reparen, sustituyan unos componentes de todo ese montón de tubos para que funcione bien. ¿Y de qué explicaciones tú hablas? ¿De la interpelación o no la interpelación? No, estoy hablando del informe que tú hablas de Pesquera. Sí. Y me parece que si algo puedo yo señalar es que el director ejecutivo no tiene mucha habilidad para comunicar. Creo que en eso, como pasa con otra gente, pues tiene que hacer un esfuerzo él y sus ayudantes de comunicar mucho mejor y decir, mira, aquí está malo esto, aquí está malo esto. ¿Tú crees que debió haber interpelación, sí o no? No, yo creo que no. Yo creo que debe haber interpelación y no solamente a él, creo que también debe citar a Carlos Pesquera para que hable sobre el informe que él hizo o que está realizando sobre el estado actual del sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Ya lo hizo aquí. A Carlos Pesquera no se le puede interpelar porque no es jefe de agencia. Está bien, pero ya él lo hizo aquí. O sea, hablamos de Totwell y de Muñoz Marín cuando la primera bomba se instaló y nunca le han dado mantenimiento a nada. Porque la palabra mantenimiento no existe. Ya yo pregunté si incluso en los presupuestos ponían esa palabra o esa palabra la han borrado del diccionario de los políticos. Yo lo escuché hablando de las bombas de los filtros, de que no se podían mejorar porque estaban construidas sobre un mogote y que la manera de... O sea, que son problemas que ahora son mismo... problemas de gobernanza de años. Y de mantenimiento y de que se establecieron esas bombas para un sistema de pocas residencias cercanas y ahora con la cantidad de gente que vive en todas áreas de Bayamón y Guaynabo, pues sí, es un problema bastante grande. Lo que a mí me gusta es que hablamos, se estableció, se puso, se hizo como si fuera solo. ¿Quién permitió que se construyera eso? O sea, el país también necesita una rendición de cuentas de los que tomaron malas decisiones en el pasado. Ahora todos los problemas llegaron solos. Me tengo que ir. Nos veo. Gracias a los tres por haberme acompañado. Estaba aquí Jorge Santini del PNP, Manuel Calderón Cerame del PPD, Adrián González Costa del PIB. Así que gracias a los tres por acompañarme siempre. Y sabe que vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es El Calentón. Soy Sonia Valentín. Ay, madre mía.